días, hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Bienvenidos a Contacto Directo, qué gusto que nos acompañen. En la Asamblea se continúa debatiendo el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Un tema polémico en el que está de por medio la vida del neonato. Más adelante la doctora Karina Etchepare, argentina, activista de derechos humanos, quien promueve la adopción como una alternativa. Ella es hija producto de una violación. En breve también la renuncia de María del Carmen Maldonado como presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿No abre la puerta al manoseo político en la designación del nuevo titular de la Judicatura? Y el freno que le pone la Corte Constitucional al poder sancionatorio que tenía la presidenta del Consejo de esta institución. Lo revisamos más adelante con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Al país le tomó por sorpresa la decisión de la doctora María del Carmen Maldonado de renunciar al cargo de presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura luego de 3 años de gestión. Argumenta que la reciente sentencia de la Corte Constitucional, donde limita su competencia exclusiva para suspender temporalmente a servidores judiciales sobre los que hay sospechas y denuncias acerca de su desempeño, impedirá que el sistema judicial reaccione con oportunidad en casos de corrupción o de violencia que afectan a la ciudadanía. Por ahora, la Judicatura está en acefalía, mientras se decide cómo reemplazar a Maldonado en medio de las permanentes dudas sobre la total independencia de la justicia. Para hablar de estos temas está en nuestros estudios el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Bien, muy bien, gracias. Doctor, ¿y ya tiene la lista usted la terna de los candidatos para reemplazar a la doctora Maldonado en la Judicatura? Para mí fue una sorpresa y creo que para todo el país, y por lo tanto no tengo aún los nombres. Desde luego es mi atribución, es mi responsabilidad, y lo más pronto que nos sea posible vamos a remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como dice la Constitución, doctor, en su artículo 179, reformado en la consulta popular del correísmo, el reemplazo de Maldonado debe ser seleccionado en el Consejo de Participación Ciudadana, bajo un proceso de veeduría e impugnación ciudadana. ¿Cuánto tiempo puede tomarle al país este nombramiento? Yo entiendo que va a tomar unos meses, desde luego. Esa es una atribución, una responsabilidad del Consejo antes referido de mi parte, pero yo creo que lo fundamental es el respeto a la institucionalidad. En nuestra opinión, nosotros tenemos nada personal contra un distinguido profesional como el doctor Álvaro Román. Sencillamente, la norma constitucional es absolutamente clara y determinante. El presidente o presidenta del Consejo de Judicatura debe provenir de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esa norma constitucional tiene que ser respetada. No es posible que en el país se irrespete la institucionalidad y la democracia, y mucho menos que se pretenda meter las manos en la justicia del Ecuador. Si alguna vez se metió, hay que sacarla para siempre, no solo por los jueces, que merecemos ser independientes, sobre todo por los ciudadanos, porque la independencia, la imparcialidad implica garantía de los derechos de los ecuatorianos. ¿Eso significa que definitivamente el consejero que salga electo de la terna del Consejo de Participación Ciudadana y luego de los procesos de impugnación es quien tiene que presidir la Judicatura por los próximos 3 años, ¿verdad? Absolutamente, eso es lo que determina la Constitución del Ecuador, y esto tiene mucho sentido. Yo he comentado en algunas oportunidades que, por ejemplo, en otros países, quien preside el Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte Suprema. En el caso del Ecuador no es así, pero es el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo he escuchado criterios de diferentes juristas del Ecuador que respaldan esta tesis, porque sencillamente no podría ser posible que el Consejo de la Judicatura no esté integrado por un delegado, un representante de los jueces, que es la parte esencial, fundamental de la función judicial, es decir, la función jurisdiccional. De manera tal que lo único que nosotros pedimos, exigimos, es que se cumpla y se haga cumplir la Constitución. Tiene necesariamente que ser un delegado
que nazca de la terna que presenta el presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Bien, mientras tanto, doctor, ¿usted estará de acuerdo con que el doctor Fausto Murillo, como ha sido la información de las últimas horas, sea quien esté al cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura de manera interina, mientras se avanza en la terna en la que se debería elegir al sucesor de Maldonado? En nuestra opinión es la decisión que debemos respetarla. Desde luego, si yo hago un juicio de valor, no solo de Iván Saquicela, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, todos los presidentes de las Cortes Provinciales del país, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador, todos los mencionados tenemos esa opinión jurídica. Como digo, no se trata de una confrontación personal ni mucho menos, sino todos pensamos que tiene que ser el delegado de la Corte Nacional de Justicia y por lo tanto el doctor Román es vocal suplente del Consejo de la Judicatura, pero que no podría presidir el organismo, que es lo que corresponde, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, que es una transitoriedad hasta que el presidente de la Corte envíe la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahí se designe al presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Ahora, sin embargo, doctor, recordemos que en junio pasado había preocupación dentro de la Judicatura ante la posibilidad de que la remoción del vocal Fausto Murillo, quien precisamente ahora preside la Judicatura, incline la balanza a favor del correísmo. El vocal finalmente regresó a su cargo, todo esto en medio de críticas políticas de todos los sectores, y se calmaron las tensiones. ¿No teme que algo parecido ocurra esta vez mientras se escoge el reemplazo de Maldonado y vemos que posiblemente la correlación de fuerzas en la Judicatura también cambie? Nosotros lo que esperamos es que se respete la Constitución y la institucionalidad. No es bueno para el país y advertimos, nosotros no somos los responsables de si es que existe eventualmente un conflicto. No es bueno para el Ecuador poner en riesgo la institucionalidad y mucho peor la justicia del Ecuador. Nosotros no queremos controversias, solo queremos que se respete la Constitución y la ley. Algo más, yo creo que es fundamental lo que decía en su momento, que no se meta manos en la justicia. Nosotros pedimos al país que se nos dé la posibilidad de construir una justicia ética, una justicia eficiente, doctor, con jueces independientes, pero requerimos las normas constitucionales que sean respetadas y presupuesto para trabajar en estos propósitos. Pero le siento preocupado con su declaración. Siento como que todavía usted no tiene la seguridad de que la salida de Maldonado mantenga lo que usted considera una independencia total de la Judicatura frente a los poderes políticos. No, esa no es mi preocupación. Yo tengo la absoluta certeza de que la norma constitucional es clara, determinante, inexorable, incontrastable. Es el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Lo que puede causar preocupación es de que se pretenda causar inestabilidad en la función judicial. De nuestra parte no. ¿Sabe por qué, señor periodista? Porque nuestros pronunciamientos son en derecho, en la norma constitucional, con altura. Nosotros somos jueces y somos los primeros que debemos respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico del Ecuador. Doctor. De lo contrario, sin seguridad jurídica, sin institucionalidad, se pone en riesgo la democracia del país. Entonces, doctor, ¿usted nos garantiza o cómo garantizamos que el vacío de poder que genera la salida de la doctora Maldonado no sea una puerta abierta para que tengamos que hablar de nuevas mayorías, de revisión de juicios e impunidad para políticos poderosos de gobiernos pasados? Muchos de esos fallos incluso han pasado por su escritorio, por su análisis jurídico, doctor. Absolutamente, la justicia tiene que ser independiente e imparcial. No es posible de que se pretenda tomarse la Corte Nacional para revisar los casos. Yo tengo la absoluta certeza de que cualquier caso simplemente es en derecho. Yo comprendo que existen muchos casos que, por ejemplo, son mediáticos y es comprensible para la ciudadanía. Pero créase, señor periodista, nosotros tenemos cientos de casos. Para nosotros es un caso más que se debe resolver en derecho. Por eso es que la justicia tiene que ser independiente e imparcial para la seguridad jurídica. No es cierto, señor periodista, de que haya persecución. Yo puedo asegurar que las resoluciones que hemos adoptado, entre las cuales yo he participado, son estrictamente apegadas a derecho. Soy respetuoso, doctor, no hago opiniones políticas, no adjetivo, no insulto. Yo soy magistrado, yo soy representante del Poder Judicial.
pero estoy seguro que nuestras decisiones son y serán Ahora, el doctor, derecho. Le vuelvo a insistir, me parece que le siento preocupado, ya no solo por lo que ocurre en la judicatura, sino por lo que nos acaba de decir. Nosotros no permitiremos que se pretenda manosear o interferir en independencia judicial, se refiere a las Cortes. ¿Hay quizás algún tipo de movimiento en este momento que le obliga a usted a hacer este tipo de pronunciamientos? Yo no tengo una preocupación en ese sentido. Lo que digo es que siempre nosotros estamos defendiendo la independencia judicial y que no se pretenda meter las manos en la justicia. Y yo no creo que los vocales del Consejo de Judicatura actuales tengan ninguna intención de respetar la independencia judicial. Me pronuncio en esos términos por su pregunta, por su preocupación como comunicador social. Y soy absolutamente claro en decir que siempre defendemos la independencia judicial, no por nosotros, que finalmente somos transitorios como la existencia misma, sino por la institucionalidad y la democracia. Ahora, doctor, ¿qué garantías habrá de que el Consejo de Participación Ciudadana, sometido a tantas presiones políticas, torpedee su terna y con ello la judicatura quede expuesta a estas presiones de las que estamos hablando? Le explico por qué. Estamos viendo que ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana hay una pugna de poderes. Supuestamente una mayoría se queja de que la otra mayoría le quiere quitar poder. Hablan de que se están boicoteando concursos importantísimos como el del Contralor General del Estado. Y en ese espacio de incertidumbre llega la necesidad de completar la judicatura y nada más y nada menos que con quien debe presidirla. Entonces me parece a mí que, por un lado, el tiempo que usted se tome en entrar con el envío de la terna y que esto se pronuncie desde el Consejo, le puede generar al país varias semanas o meses de incertidumbre, doctor. Lo que considero es que, en primer lugar, yo debo ser muy respetuoso. Yo represento un poder del Estado y ser muy respetuoso de otro poder del Estado. Sin embargo, lo único que yo creo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que dar garantías al país, tiene que tener sensibilidad y responsabilidad social e histórica con el Ecuador y, por lo tanto, respetar la Constitución y dar una respuesta en tiempos oportunos, precisamente para que no se dé lo que usted plantea como una eventual preocupación. Es decir, es el país, es la institucionalidad. Bien. Por ahora no queda otra, porque la señora doctora María del Carmen Maldonado ha renunciado y naturalmente tiene que haber una respuesta jurídica en derecho transitoria y luego una respuesta jurídica en derecho definitiva. ¿Usted cree que el anuncio del presidente Lasso de convocar a una consulta popular para reformar la judicatura, entre otros casos, es oportuno y qué habría que reformar? Varios aspectos. En primer lugar, no quiero dar criterios definitivos, pero es importante debatir. Por ejemplo, yo considero que deberían haber jueces especializados en garantías jurisdiccionales, es decir, en materia de acción de protección, habeas corpus. Sería muy importante jueces especializados. Por ejemplo, más allá de que es una opinión, yo no represento a la Fiscalía, pero sí al Poder Judicial. La Fiscalía debe ser independiente. Por ejemplo, la Corte Nacional puede ser fortalecida. Es importante reformar algunos aspectos en la Corte Nacional. En cuanto al Consejo de la Judicatura, existen diferentes modelos en el mundo. ¿Qué es lo fundamental? De una parte está la parte jurisdiccional, de otro el modelo administrativo financiero. Que no exista confusión, que esté claramente determinado los jueces de lo jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo. Mi opinión jurídica es de que sí es necesario debatir y ajustar ciertos aspectos. ¿Eliminar la judicatura, por ejemplo, como lo había sugerido el presidente en algún momento? El presidente de la República ha presentado esto como una posibilidad a debatir. No necesariamente. ¿Usted qué cree, pero? No necesariamente. De lo que se trata es de que exista una absoluta claridad entre el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional. Ahora avancemos, por favor, doctor, y dejemos de lado estos mecanismos institucionales y más bien interpretemos la renuncia de la doctora Maldonado, en donde también podemos decir que se está matando el papel de la judicatura. Por ejemplo, hablemos de la posibilidad de que el control judicial actúe con mayor oportunidad cuando hay las alertas o sospechas sobre las decisiones que toma un juez o fiscal. Ella ha dicho que la decisión de la Corte Constitucional la limita y que eso genera la posibilidad o impide la posibilidad de que se avance en temas de corrupción. No comparto su opinión. En lo personal,
yo comparto la opinión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además hay que acatar la resolución. No se trata de meras opiniones personales, es un Estado democrático y de derecho. Pero si yo puedo, como ciudadano, hacer un juicio de valor, comparto con la opinión de la Corte Constitucional. Eso significa el respeto a la presunción de inocencia, el respeto a la independencia judicial. Desde luego, no puede haber encubrimiento ni espíritu de cuerpo cuando existan actos irregulares, pero la propia ley sí nos da posibilidades al respecto. Pero me parece que la doctora Maldonado no hablaba sobre el tema de que este tipo de fallos le produce impunidad. Lo que ella dice es que no le produce celeridad. Esperar a que un consejo de la Judicatura en pleno, con los tiempos que tenga, hasta que se reúna, debata, pasa mucho para que pueda tomar una decisión firme y rápida frente a casos en los que Maldonado ha señalado que son importantes, como por ejemplo se han impedido o se han suspendido jueces y personal judicial que ha estado involucrado en casos de violencia sexual, por ejemplo. Entonces ella dice que esa oportunidad nos ha facilitado hacer un mejor trabajo como judicatura, como exige la ciudadanía. No creo. Lo que pasa es que en mi opinión jurídica, y comparto con la Corte Constitucional, una decisión de esa naturaleza debe ser adoptada por un pleno del Consejo de Judicatura, no por una persona. Y algo más, cuando se adopta una decisión sobre eso, hay que tener la responsabilidad de hacerlo bien. Le pongo un ejemplo, señor periodista. Una instrucción fiscal puede durar hasta 120 días. Y si es que hay una suspensión por 3 meses, es imposible que la justicia penal haya destruido la situación jurídica de inocencia a través de pruebas de la Fiscalía. De modo tal que eso hay que usarlo con cuidado, con responsabilidad. Pero doctor, la responsabilidad no cae precisamente en la presidenta o el presidente de la Judicatura, es decir, por lo menos sabemos quién lo hace. El pleno del Consejo. En el pleno se abre mucho la posibilidad de buscar responsables y se dilatan los temas. No creo que se abra. Los jueces sigan con sus tiempos mientras la justicia no creo que se abra. El pleno del Consejo de Judicatura puede sesionar todos los días, se convoca a una sesión extraordinaria, puede sesionar de forma inmediata, de manera tal que no puede estar en manos de una persona suspender a un juez. ¿Y sabe por qué, señor periodista? Por una sospecha. Hay garantías, hay situación jurídica de inocencia y se debe probar y destruir la inocencia y demostrar la culpabilidad. Bajo la sospecha se deslegitima un sistema de justicia y eso no es posible. Hay que respetar el ordenamiento jurídico. En lo personal, más bien, comparto el criterio, finalmente es una sentencia que hay que acatarla, de la Corte Constitucional. No comparto la opinión de la doctora Maldonado. Bien, y estas son algunas de las reflexiones del doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted, señor periodista.